Salgo a correr por las noches desde hace casi un año, cuando el trabajo en la oficina comenzó a rebasarme. Mi nombre es Damar. Soy auxiliar administrativa en un despacho del centro de Morelia, y hubo meses en los que sentía que los pendientes se me acumulaban en el pecho igual que las facturas sobre el escritorio. Empecé a trotar para cansar el cuerpo y darle un respiro a la cabeza. El médico me había sugerido actividad física para la ansiedad, pero la verdad es que lo hice porque necesitaba sentir que al menos algo en mi día dependía de mí. Las noches en la ciudad tienen algo distinto. Cuando el tráfico disminuye y el aire baja más frío desde los cerros, todo parece más lento. Me gusta esa sensación de libertad discreta, como si nadie estuviera mirando. Antes de salir reviso el gas, dejo preparada agua de Jamaica en el refrigerador y acomodo la ropa del día siguiente. Bajo las escaleras de mi edificio en la colonia Chapultepec, saludo con un gesto al vigilante y camino hasta el bosque Cuauhtémoc, que queda a unas cuadras. Mi recorrido es siempre el mismo, 2 vueltas completas por la pista principal y una tercera más corta por la zona más arbolada, donde la iluminación es un poco más tenue y el olor a tierra húmeda se siente más fuerte. Esa rutina me tranquiliza. Saber exactamente en qué punto me va a doler la pantorrilla o dónde suelo regular la respiración me da una ilusión de control que no tengo en la oficina. Cada vuelta es medible, predecible, casi matemática. Una noche cualquiera la vi por primera vez. Corría delante de mí a una distancia que no me obligaba a acelerar ni me permitía alcanzarla sin esfuerzo. Llevaba el cabello recogido en cola de caballo y una camiseta clara que se distinguía bajo los postes amarillos. Su paso era firme, constante, como el de alguien que ya conoce bien el circuito. No le di importancia. El bosque suele llenarse de corredores habituales y pensé que simplemente coincidíamos en horario. Al día siguiente volvió a aparecer. Entré por el acceso lateral de siempre y, al incorporarme a la pista principal, ella ya estaba unos metros adelante. La distancia era prácticamente la misma que la noche anterior. Recuerdo haber mirado mi reloj para verificar el ritmo. Estaba corriendo un poco más rápido que de costumbre, pero no conseguía acercarme. Supuse que también ella había aumentado la velocidad. Durante los días siguientes, la escena se repitió con una precisión que empezó a inquietarme. Siempre estaba ahí, justo al iniciar mi primera vuelta. Ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Morelia tiene muchos corredores constantes, me repetía. Tal vez compartíamos el mismo promedio por kilómetro. Tal vez entraba por otra puerta unos segundos antes que yo. Intenté convencerme de que era una simple coincidencia estadística. Algo en esa regularidad excesiva comenzó a molestarme más que su presencia. No era miedo, al menos no al principio, sino una especie de picazón mental. La observaba de reojo, buscando diferencias, la manera en que apoyaba el pie, el movimiento de los brazos, el ritmo de la respiración. Todo parecía normal. Demasiado normal. Eso fue lo que empezó a pesarme. El malestar creció despacio, como una superstición que una intenta ignorar para no parecer ridícula. En la 5ª o 6ª noche decidí probar algo sencillo. Aceleré un poco más de lo habitual, sintiendo como el aire frío me quemaba la garganta. Esperaba reducir, aunque fuera un par de metros, la distancia entre nosotras. No lo logré. Por más que aumenté el paso, ella siguió exactamente igual de lejos, como si una medida invisible nos separara y se negara a romperse. La inquietud empezó a meterse en mis pensamientos incluso antes de salir de mi departamento. Mientras me amarraba las agujetas, repasaba mentalmente detalles técnicos, como si analizar la situación con frialdad pudiera devolverle lógica. Me fijé en su cadencia, en la forma en que apoyaba el talón, en el tiempo exacto entre cada zancada.
Contaba mis propios pasos durante 1 minuto y luego comparaba la distancia que nos separaba. No cambiaba. Bajara o subiera mi ritmo. Esos metros entre las dos seguían intactos. Las noches en Morelia suelen volverse más frías a mitad de semana, cuando hay menos gente en el bosque Cuauhtémoc y el aire parece más limpio. A veces desciende una bruma ligera que se acumula cerca del suelo y el vapor de la respiración se hace visible bajo la luz amarillenta de los postes. En esos momentos el sonido de mis tenis contra la pista y el zumbido de los insectos se vuelven más notorios. Incluso en esas noches más vacías, ella seguía ahí delante de mí. Intenté convencerme de que simplemente coincidíamos en disciplina. Pensaba que tal vez entrenaba para alguna carrera local, que tenía la misma resistencia que yo y que, por pura casualidad, nuestro paso era casi idéntico. Sin embargo, había algo que no encajaba. Su postura era demasiado rígida. Los brazos se movían con un ángulo casi perfecto, sin variaciones. No volteaba cuando pasaba un ciclista, ni cuando algún corredor la rebasaba por un costado. Me di cuenta de otro detalle inquietante. Jamás se acomodaba el cabello. No bajaba la velocidad para revisar el celular. No tocaba sus audífonos. Corría como si nada alrededor existiera. Esa falta de pequeños gestos humanos comenzó a pesarme más que la distancia constante. No era algo abiertamente sobrenatural, solo ligeramente incorrecto, como una fotografía que parece normal hasta que se observa demasiado tiempo. Varié mis horarios con la intención de romper la coincidencia. Algunos días llegué 15 minutos antes, otros casi media hora después. Cambié la puerta de entrada al bosque y hasta alteré el orden de mis vueltas. La primera vez que la vi aparecer, pese a esos cambios, sentí un vacío en el estómago. Allí estaba, unos metros adelante, como si hubiera estado esperándome. La vergüenza me impidió comentar lo que estaba pasando. En la oficina apenas hablamos de cosas personales, y mencionar que una corredora me parecía demasiado constante habría sonado absurdo. Guardé el asunto para mí. En casa evitaba pensar en ello, ayudaba a mi mamá los sábados con el mandado y fingía que todo seguía normal. Pero cada noche, al acercarme al bosque, el cuerpo se me tensaba antes de verla. Cerca de una semana después de haberla notado por primera vez, ocurrió algo que rompió mi intento de racionalizarlo todo. Corríamos por el tramo menos iluminado cuando su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado. El movimiento fue lento, continuo, más allá de lo que resultaría cómodo. No hubo un gesto brusco ni un sonido extraño, solo un giro que parecía extenderse unos grados de más, como si el cuello no tuviera límite claro. Mi cuerpo se detuvo antes de que mi mente entendiera por qué. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza y sentí las manos húmedas pese al frío. Parpadeé, intentando asegurarme de que no era un efecto de la luz. Cuando abrí bien los ojos, ella ya estaba de frente otra vez, corriendo con el mismo ritmo impecable. Regresé a casa más temprano esa noche y dormí mal, repasando el movimiento una y otra vez. Admití por primera vez que sentía miedo, pero también supe que dejar de correr significaría aceptar que algo no estaba bien. Y todavía no estaba lista para eso. El miedo empezó a colarse en decisiones pequeñas, casi ridículas. Cambié mis leggings negras por unas grises que casi no usaba. Elegí camisetas más holgadas y até mi cabello de forma distinta, como si alterar la superficie pudiera modificar lo que ocurría en la pista. Me repetía que tal vez todo estaba ligado a la repetición, a una rutina demasiado exacta que mi cabeza había convertido en obsesión. Las mañanas después de correr se volvieron pesadas. Preparaba café de olla con canela para despejarme y trataba de enfocarme en el aroma dulce que llenaba la cocina. Los sábados acompañaba a mi mamá al mercado, cargaba bolsas de verduras y escuchaba a los comerciantes bromear como siempre.
En los almuerzos familiares comía carnitas con tortillas hechas a mano. Participaba en conversaciones triviales y asentía cuando me preguntaban por el trabajo. Afuera del bosque, mi vida seguía intacta. Al caer la noche, sin embargo, todo regresaba. Bastaba cruzar la reja del bosque Cuauhtémoc para que mi estómago se apretara. No importaba qué ropa llevara ni a qué hora llegara. Al incorporarme a la pista principal, su silueta aparecía adelante, sostenida por la misma distancia exacta. Transcurrió una semana desde el movimiento imposible de su cuello cuando decidí enfrentar la situación. Me convencí de que el miedo crecía porque evitaba comprobar la realidad. Si lograba alcanzarla y verla de cerca, todo se acomodaría en una explicación lógica. Tal vez tenía una lesión que alteraba su postura o simplemente una forma extraña de moverse. Aumenté la velocidad de forma progresiva, sintiendo cómo la respiración se volvía áspera en la garganta. El aire frío de Morelia me quemaba los pulmones y el sudor comenzó a enfriarse en mi espalda. Por primera vez noté que la distancia se reducía. Ese pequeño cambio me dio un impulso de esperanza y, al mismo tiempo, un terror difícil de describir. Seguí acelerando hasta que pude distinguir con claridad la textura de su camiseta. Extendí el brazo con una mezcla de determinación y pánico, como quien toca una superficie caliente para comprobar si realmente quema. Mis dedos alcanzaron su hombro. El contacto no fue tibio ni normal. Sentí un frío extremo, parecido al metal olvidado dentro de un congelador. Un frío que atravesó la piel y subió por mi brazo hasta instalarse en el pecho. Retiré la mano de inmediato. No tuve valor para mirar su rostro. El miedo no fue un pensamiento. Fue una reacción física. Piernas temblorosas, visión ligeramente borrosa, un zumbido en los oídos que opacaba la música de mis audífonos. Ella no reaccionó. No disminuyó el paso ni mostró sorpresa. Continuó corriendo con la misma cadencia exacta. Reduje la velocidad hasta casi detenerme, tratando de entender lo que había sentido. Me pregunté si el sudor enfriado por el viento podía generar esa sensación, si mi mente había exagerado el contraste de temperatura. Sin embargo, el recuerdo táctil permanecía claro, demasiado concreto para descartarlo. Aquella noche regresé a casa con una idea que me asustaba más que la mujer misma: la posibilidad de estar perdiendo la cordura. Consideré buscar ayuda profesional, pero me limité a prometerme algo sencillo. Si volvía a suceder algo así, dejaría de correr por las noches. Esa noche elegí la ropa casi sin pensar: leggings negras, camiseta vino con una estampa discreta al frente, los mismos tenis de siempre y mis audífonos inalámbricos. No había intención de probar nada ni de desafiar nada. Solo quería correr y despejarme. Caminé hasta el bosque Cuauhtémoc con una sensación extraña en el estómago, una mezcla de resignación y cansancio emocional. Desde que puse un pie en la pista principal, supe que estaba ahí. La silueta avanzaba a la distancia habitual, recortada bajo la luz amarilla de los postes. Comencé a trotar tratando de mantener la respiración estable. Algo se sentía distinto, pero al principio no entendí qué era. Solo percibía una incomodidad sutil, como cuando uno nota que olvidó cerrar bien una puerta pero no recuerda cuál. Pasaron varios minutos hasta que lo vi con claridad. El color de la camiseta que llevaba era idéntico al mío. El tono vino resaltaba igual bajo la luz. Observé el movimiento del tejido con cada zancada y sentí un vacío en el pecho. Bajé la mirada hacia mi propio torso mientras corría y confirmé el detalle. No era una prenda parecida, era la misma combinación exacta. Una especie de vértigo me recorrió el cuerpo, como si la presión me hubiera bajado de golpe. Aún así seguía avanzando, incapaz de detenerme. Noté los audífonos en sus oídos, mismo modelo, mismo brillo en el costado. Cada paso que daba me parecía más irreal.
como si estuviera dentro de una escena repetida demasiadas veces. La lógica empezó a resquebrajarse sin hacer ruido. De pronto ella se detuvo en el tramo menos iluminado del bosque. Esa zona suele estar más vacía entre semana, y esa noche apenas se escuchaba el murmullo lejano de un auto en la avenida. Yo también me detuve, a unos metros. La figura comenzó a girar despacio, con un movimiento controlado, casi cuidadoso. Cuando su rostro quedó frente al mío, no grité. Sentí algo más profundo que el miedo, un colapso interno. Era mi cara. La misma expresión tensa, el mismo corte de cabello, la pequeña cicatriz junto a la ceja que me hice de niña al caerme en la cocina. Incluso el sudor corría por su mejilla en la misma dirección que por la mía. El mundo se volvió estrecho, como si solo existiéramos las dos en ese punto del bosque. La otra no mostró sorpresa ni intención de acercarse. Solo me observaba con una calma insoportable. La vista se me oscureció por los bordes y las piernas dejaron de sostenerme. Según supe después por lo que me explicaron en el hospital, un guardia me encontró desmayada y llamó a emergencias. No tenía lesiones, apenas un cuadro leve de deshidratación. Dejé de correr por las noches desde entonces. Sigo viviendo en Morelia, trabajando y visitando a mi familia como siempre, pero evito pasar cerca del bosque cuando oscurece. A veces, al cerrar los ojos para dormir, siento que alguien mantiene la misma distancia frente a mí, esperando que vuelva a empezar a correr. No sé si fue estrés, un episodio de despersonalización o algo que tomó forma a partir de mi rutina. Lo único que sé es lo que vi y lo que sentí. Desde niña he creído en Dios, en la Virgen y en los santos que mi madre tenía acomodados en una repisa de madera junto a la cocina. También aprendí a respetar a la Santa Muerte, como muchos en mi colonia, no desde el morbo, sino desde la necesidad. Para mí, la fe siempre fue una forma de pedir equilibrio, de mantener la casa en paz. Jamás quise faltarle al respeto a ninguna tradición, ni jugar con cosas que no entendiera. Lo único que deseaba era asegurarme un poco de tranquilidad para los años que me quedan. Me llamo Amara. Mi vida ha sido sencilla y repetida, como la costura recta de una falda escolar. Trabajo desde hace más de 20 años en una fábrica textil aquí en Morelia, donde el ruido de las máquinas industriales se mete en la cabeza y no se va ni al llegar a casa. El olor a tela recién cortada se mezcla con el polvo fino que se pega en la ropa y en la piel. Al terminar el turno, la espalda me arde y los hombros se sienten duros, como si cargara bultos invisibles. Pienso en la jubilación cada vez que me cuesta levantarme de la silla. En el comedor de la fábrica, las conversaciones ya no son sobre fiestas ni nietos, sino sobre números. Compañeras que se retiraron y reciben menos de lo que esperaban, medicamentos que suben de precio, hijos que ayudan cuando pueden, pero también tienen sus propias deudas. La palabra inflación se repite como si fuera un fantasma cotidiano. Mi miedo no era a espíritus ni a sombras, era a no tener suficiente para pagar la luz, el gas y mis pastillas cuando ya no pudiera coser 10 horas seguidas. En mi casa conservo un pequeño altar sobre una mesa cubierta con un mantel bordado por mí. 2 velas blancas, una imagen de la Virgen, un vaso con agua limpia que cambio cada tercer día. A veces coloco flores sencillas del mercado. Crecí en una familia católica, pero en el barrio siempre se escucharon historias de rezos antiguos, de limpias con huevo, de trabajos para abrir caminos. Todo eso convivía sin conflicto en mi cabeza, como si la fe tuviera muchas formas y todas apuntaran al mismo lugar. Una tarde de domingo, mientras intentaba entretenerme con el celular viejo que mi hija dejó en la casa, encontré un archivo en PDF que hablaba de prácticas afrocaribeñas y rituales de protección financiera. El documento se veía antiguo,
mal escaneado, con palabras cortadas y párrafos desordenados. Algo en mí sintió curiosidad, no ambición desmedida, sino la esperanza de reforzar lo que ya pedía en mis oraciones. No entendía bien la diferencia entre la santería formal y las simpatías populares que circulan de boca en boca. Supuse que, si lo hacía con respeto y buena intención, no podía causar daño. El texto mencionaba que el ritual exigía orden exacto, preparación previa y horarios específicos. Leí por encima, saltando líneas sin darme cuenta de que algunos fragmentos pertenecían a otra sección. Me convencí de que era algo sencillo, casi doméstico. Al día siguiente pasé por el mercado cerca del centro histórico de Morelia y compré ruda, albahaca, canela en rama y una vela verde. No encontré uno de los ingredientes que aparecía en el archivo y decidí reemplazarlo por algo que me pareció similar. Esa noche encendí la vela sin fijarme en la hora indicada. Coloqué las hierbas en un orden que creí correcto y pronuncié frases incompletas porque el texto estaba borroso. Mezclé instrucciones de 2 rituales distintos sin sospecharlo. En mi mente, solo estaba pidiendo estabilidad y una jubilación digna. Cuando la vela terminó de consumirse, sentí una ligereza extraña, como si me hubiera quitado un peso del pecho. Me fui a dormir con una sensación de esperanza que no experimentaba desde hacía tiempo. Sin embargo, algo me inquietó antes de apagar la luz. La llama había estallado en pequeños chasquidos durante varios minutos, como si quemara algo más que cera. Preferí pensar que era la corriente de aire que entraba por la ventana y no le di importancia, aunque en el fondo quedó una impresión de que el acto no había quedado del todo cerrado. Pasaron pocos días después de aquel ritual cuando empecé a notar algo raro en la cocina. A esa hora en que el barrio se aquieta y solo se escuchan los televisores lejanos, me quedaba lavando los platos con agua tibia y jabón barato. Entre el ruido del grifo y el roce de los trastes, comenzaron a colarse murmullos bajos, como sílabas arrastradas que no alcanzaban a formar palabras. Pensé que era la vecina hablando por teléfono o el sonido de alguna televisión mal sintonizada. Mi cocina es pequeña y muy común. Un fogón viejo con las perillas gastadas, manchas oscuras que no se quitan del todo. Las ollas que heredé de mi madre, abolladas pero firmes. El piso frío de cerámica clara que siempre se siente helado en las noches. El olor a frijoles cocidos suele quedarse impregnado en las paredes. En medio de ese ambiente tan conocido, los susurros resultaban fuera de lugar. Pero traté de convencerme de que el viento podía meterse por el ducto o que las tuberías hacían eco. Las noches siguientes el sonido volvió, siempre entre las 9 y las 10. Se repetía con una puntualidad inquietante. Dejaba de lavar para prestar atención y, en cuanto el silencio llenaba la habitación, el murmullo también desaparecía. Esa coincidencia me hacía dudar de mí misma. Me preguntaba si el cansancio de la fábrica estaba empezando a jugarme bromas en la cabeza. Una tarde regresé agotada del trabajo y noté que una de las ollas sobre la estufa estaba tibia. Creí haber dejado mal cerrado el gas por la mañana. Revisé el registro con cuidado. Estaba completamente cerrado. Me reproché el descuido, pensando que tal vez había calentado algo y no lo recordaba bien. El cansancio puede nublar la memoria, me repetí para tranquilizarme. Al día siguiente, ocurrió algo más difícil de explicar. Encontré la misma olla sobre la parrilla y, sin sospechar nada, la tomé por el asa. El calor me atravesó la palma de la mano como si hubiera estado sobre el fuego durante minutos. La solté de inmediato y el dolor fue tan intenso que me hizo marearme. El olor a piel quemada se mezcló con el de la cocina, un aroma ácido que me revolvió el estómago. En el hospital público me curaron la herida y percibí en la enfermera una preocupación que no tenía que ver solo con la quemadura.
Su manera de mirarme insinuaba que tal vez me estaba volviendo distraída, como tantas personas de mi edad. Ella pidió el contacto de algún familiar diciendo que era norma del hospital para anotarlo en mi expediente, y le di el número de mi hija mayor, Kalima. Pensé que era solo eso, un protocolo, pero sin que yo lo notara, la enfermera llamó a Kalima para que fuera por mí al hospital. Me di cuenta hasta que la vi entrar por la puerta. Kalima entró comentando que el médico le había dicho que yo había tenido un episodio de confusión mental, que tal vez me había equivocado con el fuego encendido y que recomendaba que me fuera a pasar unos días a su casa. Me negué de inmediato. La llegada de mi hija me llenó de una vergüenza difícil de describir. Sentí que me trataban como si hubiera perdido la cabeza, como si ya no fuera capaz de cuidar mi propia casa. Por dentro me invadieron el orgullo herido y el miedo de parecer frágil ante ella. Intenté dejar claro que no estaba confundida ni inventando cosas, mientras notaba su silencio cargado de preocupación. Esa misma noche, cuando regresé y me senté en la cocina con la mano vendada, los murmullos volvieron, pero esta vez sonaron más cerca, como si provinieran del interior del mueble bajo el fregadero. Acepté horas extras en la fábrica para compensar el día que falté por la quemadura. El ruido de las máquinas se me metió más hondo que de costumbre, como si cada puntada fuera un recordatorio de que no podía darme el lujo de perder salario. Salí cuando el cielo ya estaba oscuro y el cuerpo me pesaba el doble. Sentía la mano vendada palpitar bajo la tela, húmeda por el sudor. Llegué a mi calle cerca de las 8 de la noche. Algunas casas tenían las luces encendidas y se escapaba el olor a tortillas calentándose en el comal. Un perro ladró a lo lejos y un camión pasó levantando polvo. Todo parecía normal, tan común que casi me dio vergüenza la tensión que llevaba en el pecho. Caminé los últimos metros hasta mi puerta con una sensación difícil de explicar, como si el aire frente a mi casa estuviera más denso. El sonido de la llave entrando en la cerradura me pareció demasiado fuerte. Mientras giraba el metal, tuve la impresión clara de que no iba a entrar a un espacio vacío. No escuché pasos ni golpes, pero algo dentro de mí sabía que no estaba sola. Empujé la puerta, dejé mi bolsa sobre la silla y busqué el interruptor de la sala. La luz encendió con un parpadeo leve. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina superior, donde el techo se une con el yeso viejo de la pared, había una sombra que no correspondía a ningún mueble. No tenía forma definida, pero guardaba proporciones humanas, encorvada, como si se sostuviera sobre 4 extremidades abiertas. Se movía con una lentitud inquietante, apoyándose en lo que parecían brazos y piernas, parecida a una araña grande pegada al techo. No producía sonido alguno. El movimiento era real, visible, imposible de confundir con un juego de luces. Un frío me atravesó el estómago y sentí que la pierna izquierda me fallaba. Las manos, todavía envueltas en vendas, comenzaron a temblar sin control. No fue un miedo exagerado de película, fue un terror seco que me dejó clavada al suelo. La sombra se deslizó unos centímetros y tuve la certeza de que me estaba mirando, aunque no distinguía rostro. De mi boca salió un grito que ni siquiera planeé. Las palabras brotaron como una orden desesperada para que se fuera. El eco de mi voz rebotó en las paredes y, en cuestión de segundos, los golpes en la puerta anunciaron a los vecinos. Cuando entraron, la sala estaba exactamente como siempre. El techo mostraba solo las grietas antiguas y la lámpara fija en su sitio. Inventé que había pensado que alguien se había metido a la casa. Ellos revisaron el patio, el portón, las ventanas. No hallaron señales de forzamiento ni pasos recientes. Mientras caminaban de un lado a otro, yo no apartaba la vista del rincón del techo. Nada volvió a moverse. Esa noche, al acostarme, el cansancio me vencía.
Pero antes de quedarme dormida, sentí con claridad que el colchón se hundía levemente a mi lado, como si un peso invisible se acomodara junto a mí. Después de aquella noche del techo, ya no pude seguir fingiendo que todo era coincidencia. Me senté en la mesa de la cocina con el celular en la mano y volví a abrir el PDF del ritual. Leí despacio, línea por línea, forzándome a no saltar párrafos. Fue entonces cuando noté que había mezclado fragmentos que no pertenecían a la misma sección. Algunas frases no eran de protección, sino de invocación. El lenguaje cambiaba sutilmente, pero yo no lo había percibido antes. Entre las páginas mal escaneadas, encontré una parte que hablaba de un cierre formal, de palabras específicas para despedir lo llamado y sellar el espacio. Esa sección yo la había pasado por alto. Sentí un hueco en el estómago al entender que había abierto algo sin saber cómo concluirlo. La vela verde, las hierbas cambiadas, el orden alterado. Todo cobró otro sentido. La culpa empezó a pesarme más que el miedo. No quería contarle a mis hijas ni a los vecinos. Me daba vergüenza admitir que me había metido en prácticas que apenas comprendía. Recordé a un hombre del que me habían hablado en el mercado. Alguien que entendía de esas cosas y que ayudaba a corregir trabajos mal hechos. Fui a verlo con discreción, sin mencionar su nombre a nadie. Me temblaban las piernas al tocar su puerta. Su casa era sencilla, con imágenes de santos católicos junto a figuras africanas y velas de distintos colores encendidas en un rincón. Me escuchó sin burlarse ni interrumpirme. Mientras yo relataba lo de la cocina, la olla y la sombra en el techo, él mantenía una expresión seria. Explicó que el ritual estaba incompleto y que al alterar los pasos podía haberse atraído una energía cargada de enojo, algo que no fue llamado con claridad ni despedido como debía. El procedimiento para deshacerlo no fue espectacular, pero sí preciso. Preparó un baño con hierbas específicas y me indicó cómo usarlo. Quemó correctamente los restos de lo que yo había empleado y recitó una oración de cierre que debía repetirse en mi casa. También me indicó la forma adecuada de desechar las cenizas y el agua. Durante ese proceso, sentí náuseas repentinas y un llanto que salió sin que pudiera contenerlo, como si estuviera soltando una presión acumulada desde hacía semanas. Los días siguientes trajeron un silencio distinto. Los murmullos dejaron de escucharse poco a poco y las ollas no volvieron a calentarse solas. El techo recuperó su aspecto común, con las mismas grietas de siempre. Aún así, algo dentro de mí cambió. Entendí el riesgo de tocar tradiciones que no conozco a fondo y reconocí que mi soledad y el miedo al futuro me empujaron a buscar atajos. Algunas noches, al apagar la luz de la cocina, mis ojos se levantan hacia la esquina del techo antes de entrar al cuarto. No sé si todo fue producto del cansancio y la preocupación, o si, por un instante, algo respondió a un llamado que yo pronuncié mal. Mi nombre es Juliane. El inicio de 2022 quedó marcado por la muerte de mi tía Florinda, a causa de complicaciones respiratorias que se agravaron en cuestión de semanas. El velorio fue sencillo, en su casa de Morelia, con las ventanas entreabiertas para que circulara el aire frío de enero. Las vecinas de toda la vida llevaron café de olla en termos metálicos y pan dulce envuelto en servilletas bordadas. El olor a flores blancas, sobre todo a azucenas y crisantemos, se mezclaba con la cera derretida de las veladoras. Mientras recibía abrazos y pésames, sentía que algo más pesado que la tristeza comenzaba a instalarse en mí. La sorpresa llegó días después, cuando el notario confirmó que yo era la única heredera. Mi tía era viuda, no tuvo hijos ni hermanos vivos, y su casa quedaba legalmente a mi nombre.
Recuerdo haber sostenido las llaves antiguas, gruesas y frías, con una sensación extraña. No era alegría pura, tampoco culpa, sino una responsabilidad inesperada que se imponía sobre mi vida ordenada de abogada, acostumbrada a planear cada paso con precisión. Edivar y yo llevábamos años viviendo de alquiler, cambiando de departamento según subía la renta o cambiaban nuestras necesidades. La herencia representaba estabilidad, patrimonio propio, una oportunidad lógica que cualquier pareja sin hijos consideraría seriamente. Hicimos cuentas, revisamos presupuestos, proyectamos gastos de remodelación. Todo tenía sentido en el papel. También yo quería creer que aquello era el comienzo de una etapa más sólida. El primer recorrido sola por la casa, después del funeral, fue distinto a lo que imaginaba. No ocurrió nada extraordinario, solo el eco de mis propios pasos sobre el piso antiguo y esa sensación incómoda de ocupar un espacio que todavía parecía pertenecerle a alguien más. La sala conservaba su pequeño altar con imágenes de santos y flores secas, y en el comedor aún estaban las cortinas pesadas que apenas dejaban pasar la luz. Sentí entusiasmo al pensar en transformarla, pero también una punzada difícil de explicar, como si la casa me observara en silencio. Las paredes mostraban grietas largas y delgadas que recorrían la pintura envejecida. En el techo del cuarto de atrás había manchas de humedad que delataban filtraciones antiguas. Los armarios de madera oscura desprendían un olor penetrante a naftalina y encierro, y el sistema eléctrico claramente necesitaba actualización. Anoté cada detalle en una libreta, como si estuviera revisando un expediente. Cambio de pisos en uno de los dormitorios, pintura completa, revisión de tuberías, cableado nuevo. Me concentré en lo práctico, para no dejar espacio a impresiones más subjetivas. Las obras comenzaron a las pocas semanas. Albañiles entrando y saliendo, sacos de cemento apilados en el patio, polvo suspendido en el aire desde temprano. El cuarto del fondo, el más oscuro y menos ventilado, requería reemplazar varias losetas sueltas. Uno de los trabajadores me llamó mientras levantaban una pieza del piso que sonaba hueca al golpearla. Me acerqué pensando que sería solo humedad acumulada. Debajo de la loseta apareció un pequeño espacio vacío, como un hueco deliberadamente dejado bajo el piso. En el interior había un bulto envuelto en tela oscura, amarrado con un cordón sencillo. Los símbolos dibujados sobre la tela eran figuras geométricas irregulares, trazadas con una tinta ya desvanecida que no reconocí como parte de ningún símbolo religioso católico. Antes de que Edivar entrara al cuarto, lo tomé con mis propias manos. La tela era áspera, casi rígida, y despedía un olor seco, ligeramente metálico, difícil de describir. Nada ocurrió en ese momento. No sentí mareos ni vi cosas extrañas. Lo guardé en una caja junto con fotografías antiguas y algunos objetos personales de mi tía, con la intención de revisarlo con calma cuando terminara la jornada. Esa noche, ya en nuestro departamento rentado, desperté sobresaltada sin poder recordar qué había soñado. Permanecí varios minutos mirando el techo, con la impresión persistente de haber olvidado algo importante, como si una parte de mi memoria hubiera quedado atrapada en aquella casa. Las primeras señales fueron tan pequeñas que me avergüenza admitir que las ignoré. Un lunes por la mañana no encontré mis llaves y juraba haberlas dejado sobre la mesa de la entrada. Aparecieron dentro de mi bolso del trabajo sin que recordara haberlas guardado ahí. Días después, una colega me agradeció por un correo detallado que yo supuestamente envié la noche anterior. Revisé mi bandeja de salida y efectivamente estaba redactado con mi estilo jurídico habitual, pero no tenía memoria alguna de haberlo escrito. En el despacho comencé a notar algo más inquietante. Al releer una demanda laboral que llevaba semanas preparando,
Encontré párrafos completos cuya argumentación no me resultaba familiar. La estructura era correcta. Las citas legales pertinentes, incluso el tono era el mío, pero sentía que estaba leyendo a otra persona que utilizaba mis mismas palabras. Intenté atribuirlo al cansancio, al duelo reciente, a la presión de coordinar la remodelación mientras atendía audiencias y plazos procesales. La explicación racional me tranquilizaba solo por momentos. Me repetía que el estrés sostenido puede provocar lagunas de memoria, que el cerebro se protege cuando está saturado. Edivar empezó a observarme con más atención. Notaba que yo repetía preguntas que ya me había respondido o que olvidaba conversaciones breves sobre pagos a los albañiles. Su preocupación era discreta, pero constante, y me insinuó que tal vez estaba asumiendo demasiadas responsabilidades al mismo tiempo. Una tarde, al llegar a la casa en obra, percibí que los trabajadores me miraban de una forma extraña. No dijeron nada directamente, pero su actitud era distinta, como si supieran algo que yo no. Horas más tarde, Edivar me comentó que un vecino antiguo de la calle, Del Mino, quería hablar con él. Se trataba de un hombre jubilado, de más de 60 años, que solía sentarse cada tarde en una silla plegable frente a su puerta para observar el movimiento del barrio. Según Del Mino, me había visto de madrugada parada frente a la fachada de la casa. Permanecía inmóvil, mirando fijamente un punto vacío del muro, como si hubiera algo ahí que solo yo pudiera percibir. Me llamó por mi nombre en un par de ocasiones, pero no reaccioné. Después, simplemente regresé al interior sin mostrar sorpresa ni prisa. Al escuchar ese relato, sentí un calor incómodo subir por mi cuello. No tenía ningún recuerdo de haber salido a esa hora. La vergüenza fue inmediata, seguida por un miedo más profundo. Imaginé la escena desde afuera, yo, descalza quizá, bajo la luz amarillenta de los faroles, observando la pared como una persona extraviada. Empecé a cuestionar mi propia estabilidad mental. Consideré la posibilidad de estar sonámbula, aunque jamás había tenido antecedentes. Cada explicación parecía razonable hasta que la llevaba un paso más allá. A medida que la remodelación avanzaba, decidimos quedarnos algunas noches en la casa para supervisar detalles y ahorrar traslados. El cuarto principal estaba habitable, aunque el resto aún olía a yeso fresco y humedad removida. Fue entonces cuando comenzaron los sueños recurrentes. Me veía dentro de la misma casa, pero alterada. Los pasillos no conducían a ningún sitio. Las paredes eran continuas, sin puertas ni ventanas. Caminaba buscando una salida que no existía, con la sensación persistente de que algo se movía detrás de mí, fuera de mi campo visual. El temor empezó a traducirse en actos concretos. Cada noche cerrábamos la puerta del dormitorio con llave por dentro, un gesto que intenté justificar como simple precaución en una obra aún abierta. Edivar insistió en que consultara a un médico, sugiriendo que podía tratarse de ansiedad severa o trastornos del sueño. Me negué, aferrándome a la idea de que todo era consecuencia del estrés. Sin embargo, una madrugada desperté con la impresión de haber caminado. Al incorporarme, noté mis pies cubiertos de una capa fina de tierra oscura, mientras el piso del cuarto permanecía limpio. La contradicción me dejó inmóvil en la cama, con la certeza creciente de que algo no estaba bajo mi control. Impulsada por los sueños y por esos vacíos que empezaban a desordenar mi rutina, decidí regresar al cuarto del fondo sin avisarle a nadie. Necesitaba comprobar si todo tenía una explicación concreta antes de aceptar la idea de acudir a un médico. La luz que entraba por la única ventana era débil y el aire estaba cargado de polvo fino que todavía se levantaba de la obra. Permanecí unos segundos en el umbral, respirando con dificultad, tratando de convencerme de que era solo sugestión. El lugar seguía siendo el más incómodo de la casa.
Las paredes recién resanadas no lograban borrar la sensación de encierro, y el techo conservaba una ligera mancha de humedad que no había desaparecido por completo. En una esquina permanecía el viejo guardarropa de madera oscura que nadie quiso mover durante la remodelación porque parecía demasiado pesado y frágil al mismo tiempo. Decidí revisarlo con la intención de descartar cualquier cosa pendiente. Al abrir las puertas, la madera crujió con un sonido seco que me erizó la piel. El interior despedía un olor cerrado, mezcla de polvo antiguo y tela guardada por años. Entre cajas con fotografías y algunas mantas dobladas encontré un objeto rectangular cubierto por una capa espesa de suciedad. Lo limpié con la manga de mi blusa y descubrí que era una cinta VHS con una etiqueta amarillenta donde apenas se distinguía la letra de mi tía. No había fecha clara, solo un trazo desvanecido que parecía indicar un año de los 90. Sentí una punzada de curiosidad y temor al mismo tiempo. Bajé la cinta y la guardé en mi bolso sin comentarlo con los trabajadores. En mi mente se formaba la idea de que aquella grabación podía ofrecer alguna pista sobre el embrujo del piso, o al menos aclarar si mi tía había ocultado algo deliberadamente. Edivar y yo aún conservábamos un viejo videocasete en el departamento rentado, guardado en una caja con aparatos que creíamos obsoletos. Esa misma noche conectamos el equipo al televisor con cierta dificultad porque los cables ya no encajaban con la misma firmeza. El aparato emitió el zumbido característico cuando introdujimos la cinta y me senté frente a la pantalla con el pulso acelerado. La imagen apareció con interferencias típicas de grabaciones antiguas, líneas horizontales, pequeños saltos, un leve chisporroteo en el audio. La cámara mostraba el mismo cuarto del fondo, pero en mejor estado, sin grietas ni manchas visibles. Mi tía Florinda estaba sentada frente a la cámara fija, más joven de lo que la recordaba en sus últimos años. Miraba ligeramente hacia abajo, como si leyera algo fuera de cuadro, y comenzó a hablar. Las palabras que pronunciaba no eran español ni nada que yo pudiera identificar. No sonaban a latín ni a alguna lengua indígena que hubiera escuchado antes. Era un discurso fluido, constante, con pausas rítmicas y una entonación casi ceremonial. Sentí una presión incómoda en el pecho mientras observaba sus labios moverse con seguridad, como si dominara perfectamente aquello que decía. Tras varios minutos, la imagen se distorsionó con estática. Pensé que la cinta se había dañado, pero después de unos segundos el cuadro se estabilizó de nuevo. El mismo cuarto apareció en pantalla, encuadrado desde el mismo ángulo. Esta vez, quien estaba sentada frente a la cámara era yo. Vestía la ropa que había usado días antes durante la remodelación. Mi expresión era seria, concentrada, y mis labios repetían la misma lengua desconocida. El frío me recorrió las manos, la vista se me nubló y sentí náuseas inmediatas. Edivar intentó explicar que podía tratarse de una manipulación o algún montaje antiguo, pero la cinta estaba claramente envejecida. Lo que más me perturbó no fue verme ahí, sino la absoluta naturalidad con la que hablaba algo que jamás aprendí. La mañana siguiente a lo de la cinta regresé a la casa con una sola idea: destruir el bulto que habíamos encontrado bajo la loseta. Me convencí de que todo podía estar relacionado con ese objeto y que eliminarlo sería una forma de recuperar el control. Fui directo a la caja donde lo había guardado junto con fotografías y papeles viejos de mi tía. Abrí la tapa con manos tensas y empecé a sacar uno por uno los objetos. Las fotos seguían ahí, los rosarios, un par de recibos antiguos, incluso la tela bordada que recordaba perfectamente. El envoltorio oscuro no estaba. Revisé de nuevo con más cuidado. Vacié la caja en el suelo, inspeccioné el interior buscando alguna rendija. No había rastro del bulto.
Llamé a Edivar para preguntarle si lo había movido o tirado por precaución. Me aseguró que no lo había tocado y que apenas recordaba el aspecto del paquete. Su respuesta fue firme, sin titubeos. La ausencia del objeto me dejó frente a una posibilidad que me aterraba más que cualquier explicación sobrenatural. Quizá yo misma lo había cambiado de lugar y no podía recordarlo. Esa duda comenzó a erosionar mi seguridad. Intenté reconstruir mentalmente el momento en que lo guardé, la posición exacta dentro de la caja, la ropa que llevaba puesta. Los detalles se volvían borrosos cuanto más los forzaba. Sentí que mi propia memoria era un terreno inestable. La idea de estar perdiendo fragmentos de mi conducta diaria me resultaba más inquietante que la grabación misma. Mientras tanto, la remodelación continuó hasta concluirse. Las paredes quedaron pintadas en tonos claros. El sistema eléctrico fue renovado. El piso del cuarto del fondo sustituido por completo. La casa lucía impecable desde el exterior. Los vecinos comentaban que había recuperado su brillo, que parecía otra. Yo asentía con una sonrisa automática cada vez que cruzaba el portón. Por dentro, la sensación era distinta. Bastaba con acercarme al cuarto del fondo para que mi respiración se volviera superficial. No encontraba marcas extrañas ni sonidos fuera de lugar, pero mi cuerpo reaccionaba con una ansiedad inmediata. Los sueños persistían, solo que habían cambiado. En algunos ya no corría buscando una salida. Permanecía quieta, integrada a las paredes, como si formara parte de la estructura misma. Una noche, mientras repasábamos los planes de mudanza, sentí un pánico súbito al imaginar todas nuestras cosas instaladas ahí, nuestra rutina cotidiana atrapada en ese espacio. Admití ante Edivar que no era simple estrés ni duelo. Le confesé que tenía miedo, no de algo visible, sino de una sensación constante de que la casa esperaba algo de mí. Pronunciarlo en voz alta me hizo temblar, pero también me permitió reconocer que no podía ignorarlo más. Decidimos vender la propiedad poco después de terminar la obra, argumentando razones financieras y un cambio de planes. Compramos otra casa en un barrio distinto de Morelia, más moderna, sin historia familiar ligada a sus muros. Tras la mudanza, los lapsos comenzaron a disminuir de forma gradual. Sin embargo, evito pasar por la antigua calle, y en algunas madrugadas despierto con la impresión de estar tratando de recordar algo que ocurrió en aquel cuarto. No tengo pruebas concluyentes de nada, solo una cinta antigua, un objeto desaparecido y la certeza de que mi tía había preparado algo mucho antes de morir. No suelo meterme con lo que no es mío, y hasta la fecha no logro entender qué me pasó aquella noche para guardar ese objeto en mi mochila. Me llamo Rodrigo, tengo 51 años y trabajo en el turno nocturno de limpieza en un edificio de oficinas en el centro de Morelia. Llevo más de 12 años ahí. Mi rutina empieza cuando la mayoría ya terminó su jornada. Tomo el camión al atardecer, cruzo las calles de cantera iluminadas por faroles amarillos y entro cuando el eco de mis pasos ya se escucha distinto, más hueco. Cada piso pertenece a una empresa diferente. Con el tiempo uno aprende a reconocer a la gente por sus costumbres. Está el abogado del tercer piso que siempre deja una lámpara encendida sobre su escritorio, como si fuera incapaz de irse del todo. La secretaria del segundo que suele quedarse haciendo horas extra y deja una taza con restos de café frío. El muchacho del área de sistemas que pide comida por aplicación y olvida las cajas en el bote de basura. Mi trabajo consiste en borrar las huellas del día para que todo parezca intacto por la mañana. Meses antes de lo que voy a contar, un empleado del cuarto piso renunció de forma repentina. Melio, mi compañero más antiguo, me había comentado que el hombre salió alterado,
diciendo que no se sentía bien de la cabeza. Según le contaron, aseguraba que alguien lo observaba dentro de su oficina cuando se quedaba solo. Melio lo relató como parte de esas historias que circulan en edificios viejos sin darle demasiado peso. Yo tampoco lo hice. En un lugar donde la gente trabaja bajo presión, no es raro que alguien termine mal. Aquella noche me asignaron limpiar una oficina recién desocupada en el 4º piso. El letrero con el nombre de la empresa ya no estaba, pero adentro seguían una mesa amplia, una estantería vacía y un archivero empotrado en la pared. El aire tenía ese olor a polvo acumulado y papel viejo. Barrí con calma. Pasé el trapo por las superficies y abrí cajones para asegurarme de que no quedara nada olvidado. En el último cajón del escritorio, al fondo, encontré algo que no encajaba con el resto. Era un pequeño ídolo de piedra oscura, del tamaño de la palma de mi mano. La figura estaba toscamente tallada, un cuerpo encorvado, brazos pegados al torso, rostro apenas insinuado con hendiduras profundas donde deberían ir los ojos. Lo sostuve por curiosidad. Pesaba más de lo que parecía, como si la piedra fuera más densa que una roca común. La superficie era fría y áspera, con bordes irregulares que raspaban la piel. Pensé que quizá era una artesanía comprada en algún mercado, una réplica antigua que alguien usaba como adorno. La oficina estaba vacía, sin inventario ni etiquetas, y el objeto no tenía nombre grabado ni señal que indicara que debía registrarse. Lo dejé sobre el escritorio unos minutos mientras terminaba de limpiar, pero mi mirada volvía a él sin motivo claro. No sentí miedo en ese momento, solo una curiosidad difícil de explicar. Sin darle más vueltas, lo guardé en mi mochila junto a los guantes y el trapo. Me dije que si alguien lo reclamaba podría devolverlo y que en casa quedaría bien sobre la repisa de la sala como pieza decorativa. El resto del turno transcurrió sin nada fuera de lo normal. Bajé al estacionamiento casi vacío, escuchando el zumbido lejano de los fluorescentes, y regresé a casa cuando la ciudad ya estaba casi en silencio. Al colocarlo en la repisa, Micheli lo miró con una expresión rara, como si algo le incomodara aunque no supiera decir qué. Comentó que la figura le parecía triste y torcida. No discutimos más. Esa misma madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un sonido leve dentro de la pared del cuarto. Un raspado intermitente, como uñas deslizándose sobre el yeso. Pensé que eran ratas, algo común en casas viejas. Permanecí acostado tratando de identificar el patrón del ruido. No tenía el ritmo irregular de un animal buscando salida. Era más pausado, más insistente, como si alguien marcara la pared desde adentro. Las noches siguientes, el ruido regresó. Siempre breve, siempre contenido dentro del muro, como si algo se moviera entre el ladrillo y el yeso. Me quedaba inmóvil en la cama, contando los segundos entre un raspado y otro, intentando convencerme de que era un animal atrapado. El sonido no corría ni roía, se deslizaba despacio, con una intención que me ponía la piel tensa. Micheli empezó a sentirse extraña pocos días después. Al principio fue un cansancio que ella atribuía al calor o a una gripe mal cuidada. Luego apareció la fiebre, alta y persistente, sin tos ni dolor claro que la explicara. Dejó intacto el caldo de pollo que solía preparar cuando alguien enfermaba, y eso me inquietó más que cualquier termómetro. Su apetito desapareció y su mirada se volvió opaca, como si le costara sostener el peso del día. Las visitas al hospital se volvieron parte de la rutina. Pasábamos horas en la sala de espera con olor a desinfectante y plástico caliente, escuchando nombres que no eran el suyo. Los análisis salían normales. Los médicos hablaban de un posible virus, de estrés acumulado, de algo psicosomático. Asentía con la cabeza mientras sentía que algo no encajaba, aunque no sabía qué.
En casa el ambiente cambió sin que nadie lo dijera. Las cortinas permanecían medio cerradas y el silencio era más espeso. Micheli dormía largas siestas y despertaba sudorosa, con la piel pálida. Me esforzaba por mantener la calma, preparar la comida, ordenar lo básico, pero cada vez que pasaba frente a la repisa, evitaba mirar directamente el ídolo. No quería establecer conexiones que sonaran absurdas. Durante el turno nocturno, empecé a percibir algo distinto en el cuarto piso. Al empujar el carrito de limpieza por el pasillo, tenía la impresión de que alguien caminaba detrás de mí a la misma velocidad. Me detenía de golpe y el sonido cesaba. Al girarme solo encontraba la luz blanca de los fluorescentes y las puertas cerradas. El eco de mis propios pasos parecía llegar con un pequeño retraso, como si no me perteneciera del todo. En el estacionamiento subterráneo, la sensación se volvió más concreta. Entre los autos estacionados alcanzaba a distinguir formas encorvadas, sombras más densas que la oscuridad habitual. Cuando intentaba enfocarlas, desaparecían, dejando únicamente columnas de concreto y reflejos metálicos. Me decía que era cansancio, que la mente juega trucos cuando uno duerme poco. Dormir dejó de ser descanso. Despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado y una angustia difícil de nombrar. No recordaba sueños específicos, solo la impresión de haber estado huyendo de algo sin rostro. A mi lado, Micheli respiraba con dificultad. El raspado en las paredes seguía apareciendo de vez en cuando, como un recordatorio discreto. La fiebre subió hasta que decidieron internarla. Lindomar se quedó con ella en el hospital mientras yo cumplía mi turno y la visitaba cada tarde. Me sentía dividido entre la necesidad del salario y la culpa de no estar allí todo el tiempo. En mi cabeza comenzó a formarse una idea que rechazaba de inmediato por irracional. Una madrugada, al limpiar otra vez el cuarto piso, sentí una presión intensa en el pecho y escuché algo muy claro dentro de la oficina vacía. Un sonido parecido a uñas raspando metal desde el interior del archivero. En ese instante, por primera vez, pensé que tal vez había cometido un error al llevarme aquel objeto. Cuando le dieron el alta, Micheli regresó a casa caminando despacio, como si cada paso le costara más de lo que admitía. Su cuerpo parecía más ligero, pero no en el buen sentido, sino como si hubiera dejado algo esencial en aquella cama de hospital. Lindomar y su esposa decidieron quedarse unos días con nosotros para ayudar. Agradecí su presencia, aunque la casa se sentía distinta, como si el aire estuviera cargado. El ambiente cambió por completo. La televisión permanecía encendida en volumen bajo casi todo el día, no para mirar algo en específico, sino para romper el silencio. Las cortinas se mantenían cerradas para que Micheli pudiera descansar, y el olor a medicamentos se mezclaba con el de pomadas y alcohol. Cada vez que pasaba frente a la repisa donde estaba el ídolo, desviaba la mirada. Me repetía que retirarlo sería aceptar una relación absurda entre una piedra y la enfermedad de mi esposa. Los ruidos no desaparecieron. Por el contrario, comenzaron a escucharse más cerca de la puerta del cuarto. Ya no parecían provenir de las paredes lejanas, sino del marco mismo, como si algo rozara la madera desde el otro lado. Me quedaba quieto en la cama intentando distinguir si alguien más lo oía. Nadie mencionaba nada durante el desayuno. En el trabajo hice lo posible por evitar el cuarto piso. Intercambié tareas con compañeros cuando pude. Inventé excusas simples para no subir. Melio notó mi inquietud. Sin preguntarme directamente, comentó que hay objetos que cargan historias y que no todo lo que se encuentra está destinado a cambiar de dueño. Sus palabras me incomodaron más de lo que esperaba, porque sentí que hablaba de mí sin saberlo. La culpa empezó a instalarse en mí como una presencia constante.
Observaba a Micheli dormir, pálida y frágil, y la imagen del ídolo en la repisa me venía a la mente de inmediato. Pensaba en devolverlo, pero una parte de mí temía que hacerlo confirmara que todo estaba conectado. Otra parte temía que ya fuera demasiado tarde. Las madrugadas se volvieron pesadas. Despertaba con la sensación clara de que alguien estaba de pie junto a la cama. No veía siluetas definidas ni sombras moviéndose. Era algo más difícil de explicar, una presión en el aire, una conciencia ajena en la habitación. Permanecía inmóvil, escuchando la respiración débil de Micheli y el leve zumbido eléctrico de algún aparato en la sala. El cansancio comenzó a notarse en mi trabajo. Me sorprendía mirando fijamente espacios vacíos, como si esperara que algo se manifestara. En el estacionamiento subterráneo, evitaba dirigir la vista hacia los rincones oscuros entre los autos. Sentía que si miraba con suficiente atención, encontraría algo agazapado, observando con paciencia. Una madrugada desperté sobresaltado por un sueño que no pude recordar. Solo quedó la impresión de que algo pesado me oprimía el pecho. Me levanté para beber agua y al abrir la puerta del cuarto vi marcas en la madera que antes no estaban allí. Eran surcos finos y paralelos, como hechos por uñas arrastradas con fuerza. Pasé los dedos por encima y sentí la superficie astillada bajo la yema. El daño era real, tangible, y por primera vez el miedo dejó de ser una idea para convertirse en algo concreto frente a mí. Regresé al cuarto con la garganta seca y el pulso desordenado. La luz que entraba desde la sala apenas iluminaba la cama, pero fue suficiente para ver algo fuera de lugar. El ídolo estaba sobre el pecho de Micheli. Su respiración era corta, trabajosa, como si un peso invisible la comprimiera. Me quedé inmóvil un segundo, tratando de entender cómo había llegado ahí, porque tenía la certeza de no haberlo movido de la repisa. Lindomar y su esposa dormían en la habitación contigua. Pensé en llamarlos, pero una mezcla de vergüenza y miedo me detuvo. Sentí que todo era consecuencia de una decisión mía. Me acerqué despacio y retiré la figura de piedra. Al tocarla percibí algo que me heló la sangre. Estaba tibia, no fría como siempre. No era el calor de la casa. Era una temperatura concentrada, como si hubiera absorbido el aliento de mi esposa. La coloqué lejos de la cama y ayudé a Micheli a incorporarse un poco. Su respiración se fue estabilizando poco a poco. Permanecí sentado junto a ella hasta que volvió a dormirse, observando el contorno oscuro del objeto sobre la mesa. En ese momento supe que no podía conservarlo un día más. No tenía pruebas de nada, pero la coincidencia ya era demasiado precisa. Al amanecer guardé el ídolo en una bolsa dentro de mi mochila de trabajo. No expliqué nada a mi familia, solo dije que tenía turno pesado. Durante el trayecto al centro sentí el peso del objeto contra mi espalda, como si fuera más grande de lo que recordaba. Cada bache del camión hacía que la piedra golpeara ligeramente contra mis herramientas. Esperé a que el edificio quedara completamente vacío. Esa noche casi nadie hizo horas extra. Los pasillos del cuarto piso estaban más silenciosos que de costumbre. La oficina desocupada me recibió con un olor más intenso a polvo húmedo. La luz parecía opaca, como si el aire filtrara su claridad. Abrí el cajón donde lo había encontrado. Mis manos temblaban con una torpeza que no me reconocía. Coloqué el ídolo exactamente en el fondo, en la misma posición en que lo hallé la primera vez. Por un instante dudé si debía decir algo, alguna especie de disculpa en voz baja, pero las palabras no salieron. Cerré el cajón con firmeza. Al hacerlo escuché un ruido dentro de la pared, muy parecido al de mi casa, aunque más distante, más profundo, como si proviniera del interior mismo del edificio. No fue un estruendo, sino un raspado breve que se desvaneció poco a poco. Sentí una presión en los oídos,
similar a cuando uno cambia de altura. Salí de la oficina sin mirar atrás y bajé al estacionamiento con el corazón golpeándome las costillas. En los días siguientes, mi Kelly empezó a mejorar despacio. La fiebre desapareció y su apetito regresó en pequeñas porciones. El caldo volvió a oler a cocina viva y no a medicina. Los arranques en las paredes cesaron por completo. Continué trabajando en el edificio, pero evito esa oficina siempre que puedo, y cuando debo entrar mantengo el cajón cerrado sin tocarlo. Hay cosas que deben permanecer donde están. A veces, al cruzar el estacionamiento vacío, percibo de reojo una forma encorvada entre los autos. Sigo caminando sin buscarla, porque entendí que mirar de más puede ser otra forma de invitar. La decisión de vender mi casa no fue sencilla. Durante más de 30 años levanté muros para otros, y el único techo que sentía verdaderamente mío era aquel que construí con mis propias manos en una colonia mejor ubicada de Morelia. Me llamo Clemino, y cuando el cardiólogo empezó a hablar de tratamientos largos y medicamentos caros, entendí que el orgullo no paga recetas. El dolor en el pecho no era solamente por la presión, había algo más hondo, una sensación de estar cerrando la última etapa firme de mi vida. El barrio al que me mudé era popular, de calles angostas con concreto irregular que obligaba a caminar despacio, algo que de cualquier forma mi columna ya me exigía. Las casas eran de una sola planta, con portones sencillos y fachadas pintadas en colores que el sol había ido apagando. En varias puertas vi pequeños altares con la Virgen de Guadalupe protegida por vidrios empañados. Por las tardes, los vecinos barrían la banqueta y sacaban sillas de plástico para sentarse a conversar mientras los niños corrían detrás de un balón desinflado. La casa que renté era más barata y mucho más pequeña de lo que estaba acostumbrado. El piso de la sala tenía cerámica vieja, cuarteada en varias esquinas. En la cocina, el suelo era de concreto gris, áspero y frío. El patio trasero apenas alcanzaba para un lavadero y un tanque de agua. Las tejas crujían cuando cambiaba la temperatura y en las paredes se percibía un olor leve a humedad, como si el lugar hubiera estado cerrado demasiado tiempo. Supe de la vivienda por un conocido de la parroquia que me comentó que el dueño buscaba a alguien tranquilo. Me describió el sitio como adecuado para una persona sola y sin muchas exigencias. Acepté verla ese mismo día, más por necesidad que por entusiasmo. El precio me pareció razonable y no estaba en posición de negociar demasiado, así que firmé con la idea de que sería algo temporal mientras estabilizaba mis gastos médicos. Desde el primer día noté que los vecinos me observaban con discreción. No era curiosidad abierta, sino miradas que se apartaban cuando yo levantaba la cabeza. Al intentar averiguar quién había vivido ahí antes, recibí respuestas imprecisas. Una señora me dio a entender que se trataba de asuntos antiguos que no valía la pena remover. Otro hombre comentó que la casa había pasado por momentos difíciles, sin especificar más. Nadie quiso entrar en detalles. Preferí pensar que se trataba de problemas comunes, deudas, discusiones familiares o abandono. En colonias así, las historias suelen crecer con facilidad y deformarse con los años. Me repetí que no debía prestar atención a rumores. Bastante tenía con cuidar mi presión y adaptarme a la nueva rutina como para cargar con supersticiones ajenas. La primera noche transcurrió sin incidentes. Dormí ligero, como suele hacerlo alguien que no reconoce todavía los sonidos de una casa nueva. La sensación era extraña, como si el aire estuviera demasiado quieto, pero lo atribuí al encierro previo del lugar. Hacia el tercer o cuarto día, cerca de la madrugada, me despertó el sonido claro de agua corriendo en la cocina. Me levanté con dificultad, apoyándome en la pared por el dolor de la espalda,
y al encender la luz comprobé que no había ninguna llave abierta ni rastro de agua en el piso. Regresé a la cama convencido de que se trataba de tuberías viejas. A la mañana siguiente encontré 2 ollas con manchas recientes de óxido, como si hubieran estado sumergidas durante horas. Me incomodó el detalle, aunque seguí buscando explicaciones simples. Esa noche cerré completamente el registro general antes de acostarme. Pese a ello, en la oscuridad volvió a escucharse el agua corriendo con la misma claridad, como si alguien hubiera abierto la llave con toda intención. Permanecí inmóvil, atento al sonido, preguntándome si el problema era realmente hidráulico o si había algo en esa casa que todavía no comprendía. Las madrugadas comenzaron a tener horario fijo. Entre las 2 y las 3 de la mañana el sonido del agua regresaba, constante, como si alguien hubiera abierto la llave con calma y la dejara correr sin prisa. El sueño se me fue deshaciendo en pedazos. Despertaba sobresaltado, con el corazón golpeándome el pecho y la sensación de que el aire no alcanzaba. Permanecía acostado escuchando, contando los latidos para tranquilizarme, hasta que el silencio volvía de golpe y me dejaba más inquieto que antes. Una de esas noches soñé con un niño pequeño. No tenía nada de extraordinario, salvo la forma en que me miraba. Estaba sucio de tierra, con una camisa clara encardida y los pies descalzos, cubiertos de polvo oscuro. En el sueño me hacía saber que necesitaba ayuda, que estaba abajo. No gritaba ni lloraba. Lo decía con una insistencia que pesaba más que cualquier lamento. Desperté con la garganta cerrada, como si hubiera respirado tierra en lugar de aire. A partir de entonces, la imagen se repitió. Cada vez distinguía más detalles. Las uñas negras de mugre, los ojos demasiado abiertos, el tono apagado de su piel. No había escenas violentas ni cosas imposibles, solo esa presencia y la certeza de que señalaba el suelo de la cocina. Comencé a preguntarme si los medicamentos nuevos para la presión podían provocar alucinaciones. La soledad también empezó a parecerme sospechosa. Tal vez mi cabeza buscaba compañía inventando figuras. En la farmacia del barrio, pregunté de manera indirecta si era común que ciertos tratamientos causaran sueños vívidos o alteraciones del sueño. Me respondieron que podían presentarse mareos o insomnio, pero nada relacionado con visiones. Salí con la bolsa de pastillas en la mano y una inquietud mayor, pensando incluso en algún problema neurológico que no hubiera sido detectado. La idea de estar perdiendo la razón me resultaba más aterradora que cualquier fantasma. Después de otra madrugada en la que el niño volvió a señalar el suelo sin decir palabra, ya no pude quedarme con la duda. Esperé a que amaneciera, tomé el marro y el cincel que había guardado desde mis años de albañil y marqué un cuadro pequeño en el centro de la cocina, justo donde en el sueño sentía que provenía la voz. Cada golpe contra el concreto retumbaba en la casa vacía y me hacía sudar más por nervios que por esfuerzo. El material estaba viejo y cedió tras varios intentos. Al levantar los primeros pedazos apareció una capa de tierra inusualmente oscura y húmeda, como si ahí abajo el suelo respirara distinto. Al removerla con la pala subió un olor espeso, parecido al de agua estancada mezclada con algo antiguo, difícil de identificar. Cavé unos centímetros más, conteniendo la respiración, esperando encontrar cualquier cosa que justificara mis noches sin sueño. Pero no hallé más que tierra compacta y ese hedor que parecía aferrarse a mis manos. Desde que removí el piso de la cocina, empecé a dormir con la luz del pasillo encendida. El foco amarillo dejaba una franja débil sobre la puerta del cuarto, como si esa claridad pudiera impedir que algo cruzara. También dejaba el radio prendido en volumen bajo, una estación de noticias que hablaba de política y tráfico, cualquier cosa que rompiera el silencio compacto de la casa. Me daba vergüenza contarle a alguien lo que estaba pasando. A mi edad,
Admitir miedo por ruidos y sueños se siente como perder autoridad sobre uno mismo. Mientras tanto, la presión se me descontroló y las punzadas en el pecho comenzaron a aparecer incluso durante el día. Una madrugada desperté completamente consciente, con la certeza de que algo no estaba bien. No podía mover ni los brazos ni las piernas. Intenté girar la cabeza y tampoco respondió. Sentí un peso sobre el cuerpo, como si me hubieran colocado una losa encima. El aire entraba con dificultad y el corazón golpeaba tan fuerte que pensé que ese sería el final, que mi corazón cansado ya no soportaría otro susto. Entonces percibí algo más preciso, manos pequeñas alrededor de mis tobillos. No las vi con claridad, pero la sensación era inconfundible. Dedos delgados apretando la piel por encima del pantalón. Algo tiraba hacia abajo, hacia el espacio oscuro bajo la cama. Traté de gritar y la voz no salió. La garganta se quedó cerrada, seca. El miedo dejó de ser una idea y se convirtió en una presencia física que me atravesaba el pecho. En medio de esa inmovilidad empecé a rezar en silencio. Las oraciones salían fragmentadas, frases incompletas que se atropellaban en mi mente. Pedía ayuda sin saber exactamente a quién, mezclando palabras del Padre Nuestro con súplicas desordenadas. El jaloneo en los tobillos continuó unos segundos más, tal vez un minuto, aunque en mi cabeza se extendió como si fueran horas. De pronto, el peso desapareció y el cuerpo volvió a obedecerme. Me incorporé con torpeza y caminé hasta la cocina sosteniéndome de las paredes. Las manos me temblaban mientras buscaba la caja de los medicamentos. La llave del fregadero estaba cerrada, pero de la tubería caía una gota lenta y persistente que rompía el silencio con un eco insoportable. Terminé sentado en el suelo, sudando frío, convencido de que podía morir ahí sin que nadie se enterara. Por primera vez dejé de buscar explicaciones médicas o lógicas. Entendí que permanecer en esa casa ya no era una simple incomodidad, sino un riesgo real para mi salud. La mañana siguiente a aquella parálisis salí a la banqueta con la intención de hablar con los vecinos. Me acerqué a 2 personas que solían sentarse por las tardes y les comenté, sin entrar en detalles, que la casa tenía problemas extraños de humedad y ruidos. Sus respuestas fueron breves, incómodas. Me dieron a entender que era mejor no remover asuntos viejos. En sus miradas percibí algo más que simple desinterés. Era la actitud de quien sabe una historia, pero prefiere no cargar con ella. Regresé al interior con la sensación de estar viviendo en un lugar marcado por algo que todos conocían menos yo. El miedo empezó a mezclarse con enojo y cansancio. Mi presión seguía inestable y el dolor en el pecho aparecía con mayor frecuencia. Entendí que insistir en quedarme era una terquedad peligrosa. Puse la casa en venta con prisa y acepté una oferta menor de la que esperaba, priorizando salir de ahí antes de que mi salud empeorara más. El nuevo cuarto que conseguí estaba en otra colonia, más alejada y silenciosa. No era mejor, pero desde la primera noche dormí sin escuchar agua ni pasos invisibles. El cuerpo empezó a responder distinto. Las crisis disminuyeron y pude volver a caminar por la mañana sin esa opresión constante en el pecho. Esa mejoría me hizo pensar que tal vez todo había sido producto del estrés, una combinación de soledad, enfermedad y sugestión. Semanas después supe por conocidos del antiguo barrio que la casa había sido comprada por un matrimonio joven con un niño pequeño. La noticia me dejó inquieto. En una ocasión pasé por la calle, manteniéndome a distancia, y vi ropa infantil colgada en el patio. La puerta estaba abierta y se escuchaba música común, nada fuera de lo normal. Nadie mencionaba ruidos ni problemas. La vida parecía seguir ahí con absoluta normalidad. La posibilidad de que todo hubiera estado en mi mente me acompañó durante días. Pensé en las ollas oxidadas, en la tierra oscura bajo el piso y en el olor que subió cuando la removí.
Recordé las manos pequeñas sujetando mis tobillos con una claridad que no se borra con facilidad. Sentí culpa por no haber investigado más, por haberme ido sin entender qué ocurría. Al mismo tiempo, el alivio de estar lejos era innegable. Hoy, evito pasar por esa calle. A veces sueño con agua corriendo en la madrugada y despierto sobresaltado para revisar que el suelo esté seco. No afirmo que haya sido un fantasma ni me atrevo a decir que fue una enfermedad de la mente. Solo sé que dentro de aquella casa mi salud se deterioraba día tras día y que al abandonarla empecé a mejorar. El resto queda suspendido en una zona que no logro explicar, como un eco lejano que todavía resuena cuando la noche se queda demasiado en silencio.